Bienvenidos, amigos y amigas, a tu radio podcast Betel, tu espacio de encuentro. Les habla su amigo Pablo Andrés Márquez con actualidad, tendencias y espiritualidad para vivir día a día. Bienvenidos al primer episodio de este viaje. La pregunta es ¿qué late en esta noche en el corazón de la geopolítica mundial? Es tan antigua como la tierra que pisamos. Acerquémonos un poco más al fuego. Siente el calor de las brasas mientras la oscuridad del bosque se traga todo a nuestro alrededor. Allá afuera, entre las sombras de estos árboles antiguos, la noche parece guardar secretos que el mundo moderno ha olvidado. Pero hoy, mientras el humo asciende hacia el cielo estrellado y gélido, vamos a desentrañar uno de los enigmas más oscuros y profundos de nuestra era. Irán contra Israel, un conflicto de nunca acabar. Acomódate, deja que la leña suene, porque para entender la tormenta que hoy amenaza con incendiar el Medio Oriente, debemos viajar en el tiempo, atravesar desiertos, vislumbrar reyes y abrir textos milenarios. Imagina Persia, en la década de los 70. Un país moderno, occidentalizado, donde las mujeres vestían a la moda en pleno Teherán. Al frente estaba el Shah, Reza Pahlavi, un monarca secular, aliado firme de Occidente y de la misma nación de Israel. Pero bajo la superficie se cernía una marejada de descontento social y religioso que estaba gestionando bajo la sombra. En el año 1979, el trueno de la revolución islámica retumbó. El Shah Reza Pahlavi huyó y desde el exilio regresó una figura envuelta en túnicas, con una mirada inquebrantable, el Ayatolá Khomeini. En un parpadeo, Persia dejó de ser aliado de Occidente para convertirse en una república islámica teocrática. Desde ese momento, la estrategia de Irán no fue la guerra abierta, sino estar bajo las sombras. Como un pulpo gigantesco, Teherán comenzó a extender sus tentáculos por toda la región mediante la financiación y el armamento de grupos extremistas. Financiaron y moldearon a Hezbolá en el Líbano, armaron a los hutíes en Yemen para sembrar el caos en el Mar Rojo y además respaldaron la red de milicias en Irak y Siria. La violencia alcanzó atrocidades escalofriantes. Recordamos con horror aquel fatídico octubre del 2023, cuando extremistas islámicos liderados por Hamás y apoyados por el eje iraní desataron la masacre más sangrienta contra el pueblo judío desde el Holocausto. Tomaron rehenes y entre ellos también algunos argentinos. Masacraron a cientos de civiles inocentes en un festival de música y en sus propios hogares. Hoy las noticias no dan tregua. El conflicto se expande. Estados Unidos bombardea estructuras estratégicas de infraestructura militar y civiles, y también
yacimientos de petróleo. Mientras el mundo aguanta la respiración con una mirada puesta en el estrecho de Hormuz, que no tiene más de 25 kilómetros de ancho. Ese estrecho, paso marítimo, es la arteria yugular del petróleo global. El 25% del petróleo del mundo pasa por ahí. Y si Irán llega a bloquearlo del todo, la economía mundial se va a pique en cosa de días. Pero ¿esto es solo una guerra por el petróleo y por territorios? ¿O hay algo más antiguo, más ancestral desde el mundo invisible? Hay una raíz, y es una raíz profética. Había un hombre llamado Daniel. Echemos más leña al fuego. Miremos las chispas como suben hacia el cielo. Para entender lo que esta tierra está atrapada, el por qué está atrapada en un bucle infinito de sangre, tenemos que retroceder unos 2500 años atrás en el tiempo. Viajemos a las riberas del río Tigris, uno de los ríos del Jardín del Edén, donde el profeta Daniel oraba y estaba vislumbrando el futuro de su pueblo. En el capítulo 10 de Daniel se nos abre una ventana hacia el mundo espiritual, un portal. Un ángel se le aparece a Daniel tras 21 días de oración y le revela algo impresionante. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, dijo el ángel. No se refería a un rey de carne y hueso. La Biblia habla de una batalla en dimensiones invisibles. El príncipe de Persia, la raíz del conflicto, es una entidad, una potestad espiritual de gran maldad que dominaba esa región. El ángel solo pudo avanzar cuando vino en su ayuda Miguel, la contraparte, el príncipe de Israel, el gran arcángel. Desde la antigüedad, la geopolítica de esta región no ha sido solo terrestre, sino un choque entre fuerzas espirituales. La lucha entre Miguel y el príncipe de Persia es el reflejo espiritual del choque milenario que presenciamos hoy en día. Les he revelado a mis amigos la raíz del conflicto. Hablemos un poquito más de Irán. ¿Por qué pasó de Persia a Irán? Este es un dato fascinante que la historia nos regala. Durante milenios, el mundo conoció a esta tierra como Persia, un nombre de imperios, de poesías, jardines y de conquista. Pero en el año 1935, el Shah Reza Pahlavi, que hablamos un poquito antes, decidió pedirle a la comunidad internacional que dejara de usar el término griego Persia y comenzaran a llamar a su país por su nombre nativo en persa, Irán. ¿Qué significa Irán? La palabra Irán proviene del persa antiguo Ariyanam, que significa literalmente la tierra de los arios. ¿Les suena arios? ¿Raza aria? Un nombre cargado de identidad ancestral, de orgullo étnico y de un sentido de destino histórico. Al cambiar su nombre de Persia a Irán, la nación no solo cambió su mapa, sino que reafirmó su antigua identidad en el escenario profético mundial. ¿Y qué pasa con Israel? El futuro profético de Israel. Las llamas de nuestra fogata empiezan a consumirse poco a poco, dejando ver un color rojo al fondo,
ardiente. Esto nos lleva al acto final de este drama histórico. Cuando miramos las escrituras, y más bien la escatología, que es el estudio de los tiempos finales o de las cosas por venir, la narrativa alrededor de Israel no concluye en la ruina o en el exterminio. Es verdad que las profecías de los libros como Ezequiel, con la famosa batalla de Gog y Magog, Armagedón, ¿les suena? Donde Irán juega un rol protagonista. Gog y Magog, los reinos del norte, Rusia, Moscú, los reyes del oriente, China, describen una coalición de naciones rodeando a Israel para intentar borrarlo del mapa. O sea, ya no solo es Irán, sino que los reyes del norte y del oriente. Sin embargo, el desenlace de la historia no está escrito por las decisiones de las potencias humanas, ni en Estados Unidos ni en Irán. La escatología promete un futuro de restauración completa para Israel. Los textos proféticos hablan de un avivamiento espiritual hacia Israel. ¿Pero por qué Israel? ¿No será Israel un pueblo usurpador según algunos? No, es un pueblo que fue guiado bajo un decreto celestial, bajo un decreto de Dios a poseer esa tierra que Dios le dio. La protección divina sobre Abraham y un momento en que los ojos de Israel se abrirán a su verdadero Redentor. Ese es el futuro que le espera a Israel. El pueblo que ha sobrevivido a Babilonia, a Roma, a las cruzadas, al Holocausto, no será destruido por misiles del presente. Es el pueblo elegido por Dios. La promesa final es de paz, donde las espadas se convertirán en arados y la justicia habitará en Jerusalén. El fuego, mis amigos, casi se ha apagado. Las sombras nos recuerdan que aunque la noche sea oscura y las sombras del bosque parezcan amenazantes, la luz siempre prevalece sobre las tinieblas. Hoy hemos recorrido miles de años en una sola noche, desde la opulencia del Shah Reza Pahlavi hasta la teocracia del Ayatollah Khomeini, desde los túneles del terrorismo moderno hasta las visiones angélicas del profeta Daniel a orillas del río. El conflicto entre Irán e Israel es mucho más que política. Es una batalla por el alma del mundo. Mis amigos, es una batalla por el alma del mundo. ¿No te suena la batalla entre el bien y el mal? ¿No te suena que tu alma sea el punto de conflicto espiritual de la luz y de las tinieblas? ¿Por qué no abrimos nuestro corazón a Dios y dejemos que Él tome el control? Que Él sea nuestro Dios y nuestro Señor. Entonces el territorio de tu alma será conquistada por la luz. Gracias por acompañarme al lado de esta fogata en el primer episodio. Soy su anfitrión Pablo Andrés Márquez y te espero en nuestra próxima noche bajo las estrellas para seguir desentrañando los misterios que mueven nuestro mundo. Hasta entonces, mantén la llama encendida.